Hoy bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Señor, te doy gracias por esta noche. Te pido que podamos aprender más de vos y poner en práctica también todo lo que escuchemos. Gracias por permitirnos estar acá reunidos a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, buenas noches una vez más a todos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor, justo donde nos quedamos la semana pasada. Abran su Biblia, por favor. Vamos a abrirla en Juan, en el capítulo 6. Ahí nos habíamos quedado. Vimos la primera parte del capítulo 6 y vamos a continuar. La intención es estudiar todo el Evangelio de Juan, un versículo a la vez, como dice el programa de el doctor J. Vernon Marie. Amén. Juan capítulo 6, ya tenemos nuestras Biblias abiertas. Nos quedamos en que el Señor alimentó a 5,000. Ahí pudimos ver el milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo y llegamos hasta el versículo 15. Ahí dice que el Señor entendía que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, y eso no le agradó al Señor para nada, hermanos. Entonces, vamos al versículo 16. Dice la palabra de Dios así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Amén. Dice aquí que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Jesús no iba con ellos y se levantaba, dice, un gran oleaje, hermanos, por un gran viento que soplaba. Cuando habían remado cierta cantidad de metros, dice que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se venía acercando a la barca, y tuvieron miedo. Algunos escépticos dicen que lo que pasaba ahí es que en realidad no se habían alejado tanto de la orilla y que Jesús no estaba caminando sobre el agua, sino que lo que estaba sucediendo es que Jesús estaba caminando sobre la orilla y todavía estaba en tierra firme.
Los que dicen esto no toman en cuenta que el apóstol Juan era pescador, hermanos, y que conocía ese cuerpo de agua, hermanos, que en realidad lo que era es un lago, hermanos, pero el apóstol Juan lo conocía. Y el apóstol Juan se toma, hermanos, el trabajo de dar detalle de cuánto era lo que habían avanzado, hermanos. Entonces, definitivamente que es un milagro más de los que el Señor hizo, hermanos. Caminó sobre el agua y Él les dijo, no teman. Cuando se dieron cuenta que era nuestro Señor Jesús el que venía caminando sobre el agua, aproximándose a la barca, entonces dejaron de temer, hermanos, dejaron de temer, y dice que lo recibieron en la barca. Dice, la cual llegó a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente se da cuenta, hermanos, que el Señor no estaba ahí y se van, hermanos, a buscarle. Y dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Una vez más, hermanos, el Señor demuestra aquí, como dice en Juan capítulo 2, que el Señor no necesitaba, hermanos, que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2, versículo 25. El Señor dice, me buscan no por las señales que hayan visto, no por el testimonio que doy, no porque soy hijo de Dios, sino porque comieron, porque se saciaron. El Señor sabía, hermanos, que no lo buscaban por ser el hijo de Dios, lo buscaban por la comida que Él les había dado el día anterior, hermanos. El interés de esta gente residía, hermanos, sencillamente en la comida. Habían comido de los panes milagrosos, hermanos. La verdad, hermanos, es que también yo no los culparía mucho, porque imagínense, como platicamos la semana pasada, qué sabor tendría este pan, hermanos, exquisito, este pescado. Es algo, hermanos, como lo platicamos la semana pasada, que el Señor creó, hermanos, a partir de algo que no existía. Imagínense, hermanos, comer el pan, llamémoslo así, horneado por la misma mano de Dios, hermanos. Qué sabor más delicioso el que debe haber tenido esa comida, hermanos. El pescado también, qué sabor más delicioso. Pero esta gente venían detrás del Señor por ese interés, hermanos, y el Señor lo sabía, ¿sí? No porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Amén. Habían comido este delicioso pan, hermanos. El hambre de ellos había quedado aplacada, pero querían más. Y nuestro Señor va a aprovechar nuevamente para dar una enseñanza aquí en el versículo 27. El Señor dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a esto señaló Dios el Padre. Amén. Por supuesto, hermanos, que el Señor no está diciendo que no se debe trabajar por una provisión diaria, que no se debe trabajar por los alimentos de cada día. No está diciendo eso, hermanos, sino que a lo que él se refiere es que el sustento para el cuerpo, el sustento material, no debía ser el objetivo
principal de las vidas de las personas, hermanos. Efectivamente, hermanos, tenemos necesidades materiales, por supuesto. Necesitamos techo, hermanos, necesitamos ropa, necesitamos el alimento, el calzado, tantas cosas, hermanos, que necesitamos, y nada de esto es gratis, por supuesto. Amén. Y no está mal que trabajemos para tener estas cosas. Por supuesto que no. Pero el Señor quería decir aquí, hermanos, que esto es importante, pero debemos trabajar, hermanos, por la comida que permanece para vida eterna. No debemos vivir, hermanos, una vida como si el cuerpo material lo fuese todo, hermanos. Sabemos, hermanos, que nosotros estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Estamos compuestos por una parte material y otra parte inmaterial, hermanos. Y a menudo nos dedicamos solo a proveer para la parte material. Pero, hermanos, ¿qué hay de la parte inmaterial? ¿Qué hay del alimento para nuestras almas, hermanos? Amén. ¿Qué hay de eso? El Señor dijo, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Recuerdan? Si no estoy mal, creo que lo dijo allá en Mateo capítulo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que, hermanos, debemos trabajar por alimentar esa parte espiritual, hermanos, que también es parte nuestra, hermanos, también como seres humanos también se necesita alimentar, hermanos. Deberíamos trabajar, hermanos, así como trabajamos por la parte material, así deberíamos de trabajar de manera infatigable para adquirir, hermanos, un mejor y mayor conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente hace esta pregunta al Señor, hermanos. ¿Qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios? El ser humano, hermanos, siempre está tratando de ganar su entrada al cielo por medios propios. Amén. Al ser humano le gusta pensar que hay algo que él puede hacer para merecer la salvación, hermanos. El ser humano siempre es una tendencia natural, hermanos, el que pensemos que podemos contribuir de alguna forma a la salvación de nuestras almas. Eso es algo, digámosle, es natural. Perdónenme por el pleonasmo. Es natural del hombre natural, porque la Biblia habla del hombre espiritual y del hombre natural. Y el hombre natural, hermanos, siempre va a querer contribuir a su salvación. Siempre va a querer hacer algo para ser un poquito más salvo y entonces poder encontrar una base para poder gloriarse. Por eso, hermanos, es que en las religiones falsas, la salvación la enseñan, hermanos, que se puede ganar por medio de las obras, de las buenas obras, de la caridad, de hacer el bien a los demás, de la autoflagelación, del autocastigo, de tantas cosas, hermanos, de tantas cosas. Por eso el apóstol Pablo escribió a los efesios y él les dijo, por gracia sois salvos, o sea, por gracia quiere decir por regalo que no merecen, por eso son salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios y la salvación también es un regalo de Dios. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. El apóstol Pablo también se los dice a los corintios allá en el capítulo 1 de Primera de Corintios, para que nadie se jacte en su presencia. Amén. Entonces queda claro que al Señor, hermanos, no le agrada que la gente se jacte. Pero la tendencia de la gente es creer a que por medio de lo que ellos puedan hacer, pueden
Si no ganar la salvación, pues ser un poquito más salvos o colaborar un poquito con su salvación. Versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La Nueva Traducción Viviente dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Amén. Lo único, hermanos, lo único que Dios quiere de nosotros para salvación es que creamos en Jesucristo nuestro Señor. La Escritura, hermanos, está llena de eso. Ese es el tema de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, la salvación por medio de la fe, por medio de creer, hermanos. Amén. Ahora bien, hay quienes dicen que, bueno, como la salvación es por gracia, no por obras, entonces pues acomodarse, ¿verdad? Acomodarse y ya no hacer nada. Las obras, hermanos, son consecuencia de la salvación. Aquí en Efesios, en el capítulo 2, el que acabamos de citar, dice el apóstol Pablo, nos encanta, hermanos, a los evangélicos nos encanta repetir, lo sabemos de memoria. Recuerdo que los discipulados que yo recibí hace ya casi 31 años, cuando me convertí al evangelio, me enseñaron, hermanos, a memorizar, y estos fueron los primeros versículos que memoricé. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, la consecuencia de una salvación por gracia, por medio de la fe, siempre lo digo de esta manera, me gusta decirlo así, es la manera en la que nos portamos, hermanos. ¿Sí? Las obras que hacemos cuentan a los demás de nuestra salvación por la fe. Amén. Entonces no podemos acomodarnos, hermanos, como la salvación no es por obras, entonces nunca voy a hacer nada por en la obra del Señor, nunca voy a hacer caridad. No es así, hermanos. El creyente, el Hijo de Dios, manifiesta esa salvación por gracia, por medio de la fe, con las obras que hace. Las obras son fruto, son manifestación de la salvación, no son el motivo de la salvación. Amén. Bueno, esta gente, hermanos, pretendía querer hacer las obras de Dios, pero no querían tener nada que ver con el Hijo de Dios, con Jesús. Amén. Hay gente, hermanos, que es muy buena, que tienen un corazón, hermanos, que como dice el refrán, que no les cabe en el pecho de tan buena gente que son, pero no quieren tener nada que ver con Jesucristo, no quieren tener ese encuentro personal con Él. Cuando se les invita a recibir a Cristo, rechazan. Y dicen, a menudo dicen, no, es que tengo que estar preparado y todavía no lo estoy, y que no sé qué. Lo que pasa, hermanos, es que no quieren aceptar el señorío de Cristo, porque esto significa negarse a sí mismo y que sea Jesús el que more en nosotros, hermanos, como decía el apóstol Pablo, y que sea Jesús el Señor. Eso, que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, hermanos, significa que Él es el amo y Señor, es lo mismo, es la misma, el mismo significado. Y mucha gente, hermanos, tal vez tienen las posibilidades y les gusta ser buena onda, dicen los muchachos, pero no quieren tener nada que ver con Jesús, porque eso significa que hacer de Jesús el Señor de sus vidas, y eso confronta el pecado, y mucha gente no le gusta, hermanos, abandonar el pecado. Sin embargo, Jesús dijo que lo primero que debían hacer antes de cualquier obra es aceptar, recibir a aquel a quien Dios había enviado. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado.
dice la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Como podemos ver, hermanos, ya desde aquí, y son varias veces las que en el capítulo 6 el Señor va a hacer énfasis en la salvación por fe, por creer, hermanos. Amén. Y aquí el Señor empieza: esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean, que crean. Amén. Versículo 30. Le dijeron, miren hermanos, aquí hay una paradoja. Le dijeron: ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? La paradoja, hermanos, aquí, la contradicción de la misma gente, es que están pidiendo, hermanos, al Señor que haga una obra para verla y así creerle. Hermanos, pero si hacía no más de 48 horas que esta misma gente había visto del Señor Jesús un gran milagro, hermanos, esa alimentación de casi 15,000 personas, hermanos, a partir de 5 panes y 2 pescados, hermanos. Pidiéndole al Señor que hiciera una señal para creerle. Por favor, si ellos acaban de ver, hermanos. No hace mucho tiempo ellos comieron de ese pan delicioso, hermanos. Amén. Esta gente, hermanos, de verdad que sí, no sé, busco la palabra para calificar a esta gente, hermanos, pero la realidad es que muchos somos así, hermanos, en la actualidad. El Señor nos muestra su poder, hermanos, nos libra, nos provee siempre, pero siempre estamos con la expectativa. Siempre esperando y siempre pensando: ay, Señor, ¿y si ahora no? ¿Y si la vez pasada sí, pero ahora no? Ay, hermanos, qué tristeza que seamos así, hermanos. Amén. La mayoría, hermanos, de los incrédulos querían ver primero y luego creer. Ahí dice: para que veamos y te creamos. Pero ese no es el orden de Dios, hermanos. El orden de Dios no es primero ver y después creer. El orden de Dios es creer y luego ver, hermanos. Si creéis, entonces veréis. Hermanos, la fe siempre ha de venir en primer lugar, hermanos. La fe siempre ha de venir en primer lugar. Idea principal del día de hoy. ¿Y cómo viene la fe, hermanos? ¿Qué escribió Pablo en la epístola a los Romanos? La fe es por el oír, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Entonces debemos cultivarnos como meditábamos unos versículos anteriores. Amén. Trabajar, hermanos, por el alimento que provee para nuestra alma, hermanos, que es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta gente había visto señal, quería más señal, condicionando al Señor para así creerle. Hágame usted el favor. Ellos le dijeron al Señor, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esta gente volvieron al Antiguo Testamento. Los judíos le recordaron a Jesús el milagro del maná en el desierto. Amén. Parecían estarle diciendo a Jesús que Jesús nunca había hecho algo tan maravilloso como lo que pasó allá en el desierto. Citaron el Salmo 78, versículos 24 y 25. Amén, donde está escrito: pan del cielo les dio a comer. Implicaban ellos, hermanos, que Moisés había hecho descender comida del cielo y que el Señor no era, las cosas que el Señor hacía no eran tan grandes como lo que hizo Moisés, porque solo había multiplicado comida ya existente. En cambio, lo que Moisés hizo fue mayor. Moisés hizo descender pan del cielo. Jesús les dijo:
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. La respuesta del Señor, hermanos, comunica al menos dos pensamientos. Yo detecto aquí. Primero, hermanos, lo primerito, en primer lugar, no fue Moisés el que les dio el maná, fue Dios. Ahí poniéndolos en su lugar. No fue Moisés, fue Dios el que hizo ese milagro. Además, el maná, hermanos, no era el verdadero pan espiritual del cielo. El maná, hermanos, era alimento físico, pero no tenía un valor más allá, hermanos, de la vida física. Amén. Segundo, el Señor estaba hablando aquí del verdadero alimento, hermanos. El alimento ideal y genuino, ese pan de Dios, hermanos, que Dios da del cielo, hermanos, ese pan para el alma y no para el cuerpo. Las palabras mi Padre son una declaración de la deidad de Cristo, hermanos. Porque, dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús se revela a sí mismo como el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Con ello mostraba, hermanos, la superioridad del pan de Dios frente al maná en el desierto. El maná, hermanos, no impartía vida, sino que solo sustentaba la vida física. Aquel pan, hermanos, no había sido dado a todo el mundo, sino solo a Israel. El verdadero pan es aquel que descendió del cielo, dijo el Señor. Aquel que descendió del cielo y da vida, no solo para una nación, sino al mundo, hermanos. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. No se daban cuenta, hermanos, aún de que Jesús estaba hablando de sí mismo. Al igual, hermanos, que recuerdan la mujer samaritana en el pozo, hermanos, que siempre ella seguía pensando en el agua física, en el agua del pozo. Esta gente sigue pensando así, hermanos. Jesús está hablando de sí mismo. Está diciendo ser el pan verdadero, el pan que da vida. Pero ellos no lo entendieron y por eso seguían pidiendo pan. Seguían pensando, hermanos, en términos de panes materiales. Igual que la mujer samaritana allá en el pozo. Lamentablemente, hermanos, en sus corazones solo había un interés físico, pero no había una verdadera fe en el Hijo de Dios. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ahí más claro no canta un gallo, hermanos. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Igual, hermanos, como le dijo a la mujer samaritana, que el que bebiera esa agua no volvería a tener sed, pero estaba hablando de tener fe en él, hermanos, no de algo literal, como lo dijimos en ese momento. Por supuesto que al beber de esa agua iban a volver a tener sed. Amén. Iban a volver a tener sed. Iban a volver a tener hambre, por supuesto. Hermanos, la religión popular enseña que comer la carne y beber la sangre del Señor es en manera literal, no simbólica, es para salvación, se salvan haciendo eso. Pero el Señor aquí está hablando de manera figurada, espiritual. Ahí lo dirá el Señor más adelante en el versículo 63. Él dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Bueno, pero ya vamos a llegar ahí. No quiero adelantarme. Amén. Jesús expresó, hermanos, la verdad de una manera sencilla y clara. Él es el pan de vida. Los que acuden, hermanos, al encuentro con Él
encuentran lo suficiente, hermanos, para satisfacer su hambre espiritual para siempre, para no volver a tener hambre espiritual, hermanos, no física, porque hambre física siempre volvemos a tener. Amén. Los que creen en Él, hermanos, encuentran que esa sed, esa hambre espiritual queda apagada para siempre. No así las personas que no creen en el Señor. Siempre hay algo que les falta, siempre están buscando algo más, siempre están tras cosas que el dinero no puede comprar, hermanos. Sería insensatez, hermanos, que un hombre pecador, hermanos, pronunciase las palabras que el Señor dijo. Yo soy. Esa es una declaración, hermanos. Es el nombre de Dios, como el Señor se presentó allá ante Moisés. Yo soy. Sería, vuelvo a repetir, sería una insensatez, hermanos, que un hombre pecador pronunciase estas palabras. Ningún hombre común y corriente, hermanos, puede dar satisfacción a su propia hambre o sed espiritual, ni mucho menos, si no puede para él, mucho menos dar satisfacción espiritual a los demás, hermanos. El Señor está declarando ser Dios. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Qué declaración tan tremenda, hermanos. En el versículo 30, los judíos incrédulos habían pedido al Señor una señal para poder ver y creer. Pero el Señor dice, aunque me han visto, no creen. Aquí Jesús dice, hermanos, que ya les había... ya había hecho señales, hermanos. Ya habían visto lo que él hacía. ¿Qué señal más grande que la que hizo de alimentar a 15,000 personas, hermanos? Pero aunque han visto, no creen. El apóstol Pablo, hermanos, habla allá en la segunda epístola a Timoteo, si no estoy mal, habla de personas que están siempre aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca llegan al conocimiento de la verdad, hermanos. Y aunque siempre están aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. El Hijo de Dios, hermanos, podía estar en su perfecta humanidad y en su perfecta deidad frente a estas personas sin que ellos le reconozcan, hermanos. Y por eso esta gente seguía pidiendo una señal. Versículo 37. Aquí, hermanos, vamos a entrar a terrenos un poco difíciles, teológicamente hablando. Y trataré de hacerlo lo mejor que pueda, hermanos, para no cometer errores y no querer ir hacia un lado o hacia el otro, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que hay dos, por lo menos hay dos, si no tres, con el molinismo, pero hay dos corrientes de pensamiento, hermanos, que llevan un debate de siglos, hermanos, de siglos. El arminianismo y el calvinismo. Unos dicen que el ser humano puede por voluntad propia, porque le nace a él venir al Señor, tomar la decisión de venir al Señor y creer y ser salvos. Y le dan la preponderancia al libre albedrío del ser humano. El calvinismo dice que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a aquellos a quien a Dios le plació salvar. El calvinismo dice que, como basados en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3 y versículo 23, que toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Y efectivamente Pablo así lo escribe. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque toda la humanidad es pecadora. Y el calvinismo dice que Dios en su misericordia, aunque todos merecen una condenación porque todos hemos pecado, Dios en su misericordia decidió salvar
decidió escoger a los que él quiso. Amén. Este debate lleva siglos, hermanos, y ambas partes tienen sus argumentos a favor, hermanos, argumentos bíblicos interesantes. Y como dice el doctor J. Vernon McGee, llevan siglos de debate sin poder ponerse de acuerdo, dice él, y yo lo voy a repetir, no seré yo el que venga hoy a reconciliar estas dos posturas. Por eso les decía que trataré, hermanos, de hacer mi mejor esfuerzo para explicar los versículos que vienen a continuación. Amén. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Miren, hermanos, el Señor no se sentía desalentado por la incredulidad de esta gente. Amén. El Señor estaba seguro, sabía, hermanos, que los propósitos de Dios se cumplirían, que los planes de Dios se cumplirían, hermanos. Amén. El Señor está viendo todo esto que está pasando a esta gente. El Señor les está enseñando, les está explicando y no quieren. Aunque los judíos, hermanos, a los que el Señor se dirigía no le aceptasen, porque si seguimos estudiando el capítulo vamos a ver que muchos de los que ya eran discípulos del Señor se hacen atrás, hermanos, se hacen atrás, ya no le siguieron. Pero el Señor sabía, hermanos, que los escogidos de Dios sí vendrían a Él. Los escogidos de Dios sí vendrían a Él. El Señor sabía. Amén. Dice el doctor William MacDonald, y aquí lo cito, la conciencia de la irresistibilidad de los consejos eternos de Dios da una calma, una serenidad, un valor y una perseverancia que no pueden venir de ninguna otra fuente. Amén. El Señor sabía, aquí, hermanos, no, yo no quiero parcializarme ni a un lado ni al otro. Yo pretendo, hermanos, ser lo más bíblico que se pueda en este tema. Aunque les soy sincero, hermanos, este tema me apasiona, me encanta, hermanos. Por supuesto que sí, me encanta. El Señor dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todos, hermanos, los que hemos venido a Cristo, es porque hemos sido traídos por Dios el Padre para el Señor Jesucristo. Amén. O sea que para llegar a Cristo, hermanos, el Padre nos tiene que traer. Amén. Y para llegar al Padre, ¿cuál es la fórmula para llegar al Padre, hermanos? Juan 14:6, ¿quién me lo puede decir? Para llegar al Padre, alguien que me diga Juan 14:6, por favor. Bueno, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Miren la fórmula, hermanos, la fórmula precisa, como decía el hermano Bruce del Monte, la fórmula precisa, la fórmula concisa es, para llegar a Cristo, el Padre nos lleva a Él, hermanos. Y para ir al Padre, es Cristo quien nos lleva a Él. Amén. El Padre y el Hijo, hermanos, en estas funciones de uno llevándonos al otro y viceversa. El apóstol Pablo escribió en la epístola a Tito, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice el apóstol Pablo que Dios prometió una esperanza de vida eterna desde antes del principio de los siglos.
Esto lo platicamos con el hermano Brian hace algunos años. ¿A quién le prometió, o sea, la esperanza de vida eterna que Dios prometió desde antes del principio de los siglos? ¿Para quién es la esperanza de vida eterna? Antes del principio de los siglos, antes de que todo se creara, Dios está prometiendo vida eterna. ¿Para quién? No puede ser para los ángeles, hermanos. Es más, los ángeles antes del principio de los siglos ni siquiera habían sido creados. O si ya habían sido creados, pues ellos no necesitan esperanza de vida eterna, porque ellos ya la tienen, hermanos. ¿A quién está prometiendo Dios esperanza de vida eterna? Esta, hermanos, es una conversación intertrinitaria. Dios el Padre prometiéndole a su Hijo una novia, hermanos, la cual es la iglesia, la cual es la que tendrá vida eterna, hermanos. ¿Desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Amén. Es muy importante, hermanos, y ya se me va a terminar el tiempo. Este versículo, hermanos, el 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Aquí hay una idea importante, hermanos. Es el Padre el que nos trae, es el Padre. Ya vimos, hermanos, que hay Dios escogió según, y vamos a seguir viendo otros versículos, por ejemplo, Efesios en el capítulo 1 y versículo 4, dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero, hermanos, ¿esto quiere decir que uno ya nació salvo? Que si Dios ya lo escogió a uno, no, hermanos. Aquí también, por eso digo que tanto de las dos corrientes, ambas tienen, hermanos, su argumento válido y su argumento bíblico. Porque también aquí dice, hermanos, habla de la responsabilidad del ser humano. Es cierto, el padre es el que le da al hijo los que vendrían a él, los que van a creer en él. Pero ahí dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahí está declarada la responsabilidad del ser humano. El ser humano viene al Señor y el Señor promete no echarle fuera. Amén. Miren, hermanos. Alguien preguntaba, miren, hermano, y si alguien que no es predestinado y quiere venir a Cristo, ¿será que no, para él no hay salvación? El Señor promete, hermanos, que el que venga a él, el Señor no le echará fuera. Como decía el hermano Salvador la semana pasada, todos los que venimos, lo voy a parafrasear, hermano, disculpe si no lo hago exacto como usted lo dijo. Todos los que venimos al Señor somos predestinados, hermanos. Todos los que venimos al Señor somos predestinados, somos escogidos de Dios. Amén. Porque, hermanos, nadie, alguien que no quiera saber del Señor, hermanos, alguien que nunca quiso saber ni querrá saber del Señor, pero si en un momento él quiere venir, hermanos, porque es convencido, aparte es el papel del Espíritu Santo, hermanos, convence de pecado, de justicia, de juicio, y esta persona pasó años rechazando al Señor, pero quiere venir, el Señor promete no echarle fuera. Y ahí está, hermanos, concatenada la voluntad del Señor y la responsabilidad humana. Amén. Tenemos que venir al Señor. La Escritura, hermanos, no dice que el Señor haya predestinado a alguien para condenación. No. Eso no lo enseña la Escritura por ninguna parte. Hay responsabilidad humana y siempre necesitamos, como diría alguien, la ayudita de Dios, hermanos. Amén. El Señor dirá más adelante que nadie puede venir a Él si no le fuese dado por el Padre. Pero eso lo vamos a seguir estudiando en la próxima semana. Vamos a quedarnos aquí en el versículo 37 por hoy, porque el tiempo ya
me avanzó. Me propuse, dije, voy a tratar de ir rápido, pero definitivamente que no podía cubrirse todo hoy. Vamos a seguir con la tercera parte del capítulo 6 de Juan en el estudio de la próxima semana. Amén. Vamos a seguir desglosando esto, las afirmaciones del Señor, como esta que acabamos de ver. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Nadie puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Y el Señor hace énfasis, varias veces menciona esto, y vamos a seguir desglosándolo la próxima semana. Por el momento es todo, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en el estudio bíblico. En este momento, si ustedes quieren hacer comentarios, preguntas o participar, hermanos, es el momento en el que pueden hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto, por compartirnos la palabra, ¿no?